Saludos amigos, agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por las frecuencias de Teleimpacto. Siempre recordamos seguirnos también en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy es viernes y como cada viernes nosotros, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, nos empeñamos en abordar temas de interés internacional, temas que de una u otra manera gravitan poderosamente sobre el mundo, acontecimientos bélicos, otro tipo de noticias igualmente que interesan a la opinión pública nacional e internacional. Henry Ebrar estará compartiendo con nosotros su sección económica con informaciones oportunas, comentarios y análisis precisamente sobre temas económicos. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, y a ustedes televidentes de Propuesta de la Noche. Muy buenas noches. Hoy vestidos ambos de color azul. Sí. Bueno, el azul siempre, dicen que el verde es esperanza, pero yo siempre digo, como buen liceísta, digo que el azul realmente es el que representa la esperanza. Bueno, señores, entrando en materia, un incendio forestal en Almería, España, ha causado hasta el momento 12 muertos, 19 personas están desaparecidas. Esto habló el presidente de esta comunidad autónoma, Juanma Moreno. Las labores realmente de socorro, intervienen bomberos forestales y otros organismos españoles. Es una situación, Jorge, que se está dando prácticamente en toda Europa. España ha tenido varios incendios forestales en el curso de las últimas semanas. Igualmente en Grecia se ha producido una situación similar. De los 12 fallecidos se están reportando que 10 son extranjeros. No se ha reportado si turistas o trabajadores inmigrantes. No hay una precisión clara de dónde proceden estos extranjeros, pero es lo que están reportando las autoridades. 12 personas fallecidas, 10 desaparecidas. Se trata de un evento que está en desarrollo, que igualmente la cantidad de desaparecidos y de muerte puede variar al curso que pasan las horas. Y Jorge, Europa está experimentando muy altas temperaturas que están causando impactos incluso hasta de muerte. En el caso de Alemania se está reportando de que solo en el mes de junio se registraron 4.300 fallecimientos a causa del calor. Estamos hablando de un solo mes del año, es decir, esa es la consecuencia que están teniendo las altas temperaturas en Europa. Desafortunadamente esto responde al tema del incremento del calor, el tema del verano. Hemos hablado de que esto solamente ocurre en este mes de junio, hoy en día julio, y falta desafortunadamente meses más calurosos como lo son agosto y septiembre. Sí. Bueno, señores, concluyó la cumbre de la OTAN que se celebró en Ankara, Turquía, con la participación de los líderes europeos, pero también del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las decisiones más importantes son que la OTAN se compromete, pero básicamente involucrando a los países europeos, se compromete a desembolsar en el curso de este año 70.000 millones de dólares a Ucrania para seguirla apoyando en su guerra frente a Rusia. En el caso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky y la promesa fue de que en los próximos días le estará enviando misiles Patriot, además de que le prometió que Estados Unidos daría autorización a Ucrania para fabricar estos misiles en su territorio. Dos cosas, Jorge. Pienso que la decisión de la Unión Europea de que va a estar apoyando a Ucrania con estos 70.000 millones de euros y replicar la misma cantidad durante el año 2027, lo que indica es que la proyección que están haciendo es de que este conflicto se puede alargar mucho más. Hasta ahora no hay ninguna indicación de gestiones tendente a que se pueda lograr un cese al fuego, a pesar de los esfuerzos que sigue encabezando el presidente Donald Trump, que precisamente en el marco de esta cumbre conversó telefónicamente con el presidente Vladimir Putin, se reunió en persona con Volodymyr Zelensky y de seguro que abordó nuevamente el tema del cese al fuego. Pero parece poco probable
que en el contexto del conflicto actual, la escalada que está sufriendo este conflicto, se produzca algún tipo de reunión entre representantes de Rusia y representantes de Ucrania tendente a lograr un cese al fuego. Ucrania ha tenido éxito en los ataques a la infraestructura petrolera rusa, lo que está causando no solamente dificultades en el plano económico a Rusia, sino también de abastecimiento de combustible a la población. Putin, de su lado, disminuye un poco los efectos de estos ataques y se ha concentrado básicamente en intensificar los ataques en tierra del ejército ruso contra Ucrania. Pero básicamente esas dos son las decisiones centrales de esta cumbre de la OTAN que se celebró en Ankara, Turquía. No es ningún secreto para nadie que esa reunión de la OTAN públicamente expuesto de que el tema principal era el caso ucraniano. Sin embargo, yo creo que en el fondo hablaron cosas importantes, un tema latente que ha sido el estrecho Hormuz, paralelo a los bombardeos que ha hecho Estados Unidos contra posiciones estratégicas tanto en el mar como en zonas territoriales de Irán. Yo creo que un Trump desilusionado por la falta de apoyo de Europa por parte de esa campaña que ha hecho contra Irán, creo que se discutió en esa mesa a puerta cerrada. Un Trump que fue a esa reunión obligado, para decirlo así, o por respeto a Erdogan, que los puso en varias ocasiones, de que él se siente enemistado de sus antiguos aliados, de los europeos, que no lo han acompañado de la manera que quería en torno a la crisis de Irán. A pesar de que el centro de atención en estas últimas organizaciones multilaterales no fueron los zapatos del primer ministro de Albania, sino como siempre fue Trump. Sin embargo, el que llamó también la atención para el otro, en segundo lugar Trump, fue el presidente turco Erdogan, que marcó pautas en este tipo de reuniones, enfatizó el tema de la unidad entre Europa y Eurasia y unos regalos lujosos, que fue una pistola, un revólver que regaló cada uno de los jefes de Estado y de gobierno que asistieran a esta cumbre. También hay que decirlo que una importantísima reunión que celebró Trump en paralelo, en el marco de estas reuniones, fue con el presidente sirio, que se ha estrechado más las relaciones. Estados Unidos levantó las sanciones contra Siria en torno a la lista de países que patrocinan el terrorismo, pero me gustaría que producción me colocara la tabla de la OTAN. Hemos visto que una nueva cumbre se lleva a cabo. Manuel, hablaste de las inversiones que están llevando cada uno de los países en torno a la crisis de Ucrania y posiblemente hagan lo mismo el año que viene. Sí. Aquí en esta tabla se presenta el gasto de defensa de estos países miembros de la OTAN en comparación del año pasado. Como te percatas, y tanto Manuel como televidentes de la noche, la mayoría, para no decirlo todos, los países de la OTAN han destinado menos dinero que el año pasado. El único que superó el dinero invertido o las prestaciones hacia la OTAN fue Estados Unidos con respecto al año pasado. La mayoría de los países no cumplieron ni igualaron la cuota que hicieron el año pasado ante la OTAN. El único más cercano, a diferencia del resto, ha sido el caso francés y el caso también de Montenegro, que más o menos igualaron, pero hay una brecha abismal de algunos países por el caso polaco, que es una brecha abismal de lo que presentó el año pasado con lo que presenta hoy en día en gastos de defensa de los países de la OTAN. Sí. Jorge, a mí me llamaba la atención de manera poderosa de que este reinicio de los ataques de Estados Unidos contra Irán e Irán contra Estados Unidos se producía precisamente en el marco de esta cumbre de la OTAN. Yo decía, bueno, ¿hasta qué punto este elemento no puede influir en decisiones de los países de la OTAN, la mayoría de los países de la OTAN, con excepción de Estados Unidos, que hasta ahora se han mostrado renuentes a involucrarse en este conflicto? Y aquí el punto principal sigue siendo el abastecimiento de petróleo a través de ese estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Estados Unidos se queja de que hubo ataques por parte de las fuerzas iraníes a buques que estaban atravesando el estrecho de Hormuz, y esto implicó una réplica por parte de la Armada estadounidense contra posiciones iraníes, y réplica que llegaron a unos 85 ataques, según dijo la Guardia Revolucionaria o el gobierno iraní, contra bases militares de los Estados Unidos. Y aquí Irán extendió el número de bases militares atacadas, que no había sido atacada a partir de aquel conflicto del 28 de febrero,
Y aquí extiende precisamente estos ataques y todo el mundo no se sorprende cuando el presidente Trump declara precisamente en el marco de la cumbre de la OTAN que rompe las negociaciones con Irán, acompañado de epítetos muy fuertes contra el gobierno y las autoridades iraníes. Y todo eso hasta ahora, lo que supone es que el conflicto ha entrado en una escalada peligrosa. No se sabe el nivel de persuasión que puedan tener los mediadores, me refiero fundamentalmente a Pakistán y Qatar, para lograr nuevamente que se sientan en las mesas de negociaciones, aunque Trump considera que las negociaciones que se han sostenido hasta ahora ha sido una pérdida de tiempo. Lo hemos repetido hasta el cansancio en este espacio Propuesta en la Noche de que ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán era ficticio, porque ambas partes buscan negociaciones o puntos inalcanzables. Por ejemplo, no veo a Israel reconociendo a Irán o permitiendo el régimen de los ayatolás continuar en ese país, por ejemplo. Y no veo tampoco a una Irán administrando el total estrecho Hormuz y exigiéndole a Israel y a Estados Unidos que le indemnice por todos los ataques que han hecho. Es decir, hay un punto de no retorno. Creo que continuará la guerra que inició a inicios de este año en Irán. Posiblemente los bombardeos israelíes diagonales estadounidenses ataquen a esos diplomáticos que asistieron a las conversaciones en la capital pakistaní. Creo que se recrudecerá mucho más la situación en Medio Oriente. Desafortunadamente los ataques de respuesta de Irán ocurren en activos militares importantes estadounidenses en el Golfo Pérsico, pero también ataca a los países de la región, entre ellos muchos que asistieron al funeral de la ayatollah Khamenei, por ejemplo. Es decir, te bombardeo, te lancé la invitación, algunos países no asistieron, asistió Arabia Saudita, le emitieron un versículo del Corán muy controversial y ahora ataca cerca de la frontera de los países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita, cercenando un poco más y quemando y derribando todos los puentes de posibilidades de llevar a cabo un diálogo frente a sus homólogos árabes. Creo que es un punto de no retorno. Creo que la Guardia Revolucionaria iraní está tomando el control total de las tomas de decisiones políticas en ese país, marginando lo que es el presidente y las esferas diplomáticas y políticas. Bueno, uno de los puntos estratégicos atacados por la Armada de los Estados Unidos es la isla de Har, que precisamente está prácticamente a la mitad del Golfo, del estrecho de Hormuz, y que se considera siempre como muy estratégica para que Irán pueda implementar ese control sobre esa vía estratégica. Pero llama la atención de que nuevamente el conflicto, ese reinicio de los ataques, impacta nuevamente los precios del petróleo. El petróleo, que había descendido ya a $68 el barril, es decir, estaba un punto por debajo de lo que se cotizaba al 28 de febrero cuando se inició este conflicto, esta guerra, realmente ya escala como consecuencia de los primeros ataques a $72 y ya el miércoles pasado se estaba cotizando a $80, por encima de $80 el barril, aunque ha vuelto a bajar, pero se coloca por encima de los $70, lo que es un precio todavía excesivo para países importadores, como es el caso de República Dominicana. Pero Jorge, llama la atención de que el presidente Donald Trump, al concluir esta cumbre en Ankara, decide regresar a Washington en un avión tradicional, el avión tradicional presidencial de los Estados Unidos. No lo hace en el avión que llegó, que fue el avión que le regaló Qatar. Y se informa posteriormente que este avión fue a una base en los Estados Unidos para fines de revisiones. Ha sido muy controversial el hecho de que el presidente de los Estados Unidos le haya aceptado el regalo de un avión de un país precisamente del Medio Oriente, de Qatar, sobre todo porque lo que se entiende es que ese avión representa aspectos de seguridad. Y lo que se dice fundamentalmente es que Trump tomó esta decisión, al menos así lo informó la cadena CNN, porque Israel había advertido a Estados Unidos de supuestos planes de Irán de atentar precisamente contra el presidente Donald Trump. No hay que recordar que al inicio de los funerales del ayatollah hubo un orador que pidió la muerte de Donald Trump. Muy controversial eso en el marco del tema funerario y recordando la muerte, bueno, el asesinato, sin duda alguna, de Estados Unidos al líder iraní. Me gustaría que producción colocara las imágenes de los ataques de Irán
y Estados Unidos en el mapa. Hemos visto que esto, ahí está, fue un intercambio, siendo alguna iniciado, claro está, por Estados Unidos e Israel, responde por parte de Irán al caso kuwaití y al caso bahreiní. Es decir, aquellos países que colindan con Arabia Saudita, que son muy estrechos al gobierno saudí, y esto responde a los ataques que perpetró Estados Unidos anteriormente esta semana. Mientras que por su parte, Estados Unidos atacó en la parte sur, lo que será Shirkesh y Bandar Abbas. Igual la isla Harsh que mencionó Manuel, que es un importante, para decirlo así, clave dentro del estrecho Hormuz, que le da esa facilidad y ese control para llevar a cabo cualquier tipo de maniobras dentro del estrecho tan importante que hay en ese país. Vemos los bombardeos de Oriente Próximo entre ambas frentes, uno por parte de Estados Unidos e Israel. Vemos que Irán en esta primera oportunidad no bombardeó a Israel, pero sí a los países cercanos a él, como fueron los que tienen activos estadounidenses en esos países. Creo que va a continuar los ataques. Irán no está dispuesto a ceder. Estados Unidos busca cumplir, para decirlo así, los objetivos que tiene Israel de ponerle fin al gobierno de los ayatolás en Irán. Esa desorganización que ocurre, estamos haciendo aquí un zoom de los ataques contra los petroleros Hormuz, que fue un llamado muy importante por el gobierno catarí, que llamó la atención por parte de Irán de que no llevase a cabo ataques contra los petroleros, porque esto más o menos afecta no solamente la parte económica y energética, sino la parte civil, no militar. Y en el marco de ese apoyo que ha brindado Doha como mediador ante el conflicto entre ambos países. Bueno, lo que sí es que este conflicto entra en una situación de incertidumbre. Nadie sabe finalmente en qué concluirá esto, pero usted, Jorge, habla de algo que se trazó Estados Unidos como un objetivo fundamental cuando inició estos ataques: la caída del régimen teocrático de Teherán. Sucede que el presidente Trump, cuando desencadenó una serie de epítetos, acusaciones y, bueno, todo tipo de improperio contra el régimen de Teherán, hablaba de que había matado a 54,000 personas que habían salido a la calle en aquella ocasión a protestar precisamente por la situación que reina en Irán. Pero decía igualmente de que se trata de gente desalmada, unos malvados, y que ya la población iraní no tenía capacidad de enfrentar a ese régimen, sobre todo porque se trata de gente desalmada. Dice, son desalmados, no pueden enfrentar un gobierno que actúa de esta manera, que mató, según el presidente Trump, a 54,000 personas, y entonces él entendía que se trata de un pueblo realmente sometido, y que difícilmente podría enfrentar a ese régimen teocrático. Ahora, lo que están reportando las agencias de prensa es que en los funerales del ayatolá participaron 10 millones de iraníes. Y uno dice, bueno, es una cantidad asombrosa. Es un país de 29 millones de habitantes, refiero, pero lo que quiere decir que la mitad participó realmente en esos funerales. Entonces es un régimen que tiene cierta base popular. Claro, en las imágenes veíamos un contraste, colocaban también cuántos iraníes asistían a las manifestaciones contra el gobierno. Recientemente colocan los iraníes dándole el último adiós a su líder de la revolución islámica. Entonces no sé, uno no sabe a qué creerle, no se sabe si fueron obligados o no. Lo que sí es cierto es que la población iraní vive un mal momento. No es ningún secreto para nadie que el rial iraní ha sido depreciado a números históricos hasta risibles e imaginables de la economía iraní. Hemos visto que la infraestructura tanto civil como militar de este país, sin duda alguna, ha sido derribado por parte de Estados Unidos. Creo que va a ser muy difícil el proceso post de lo que va a ocurrir en Irán. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Pero esa etapa del desenlace de este conflicto, que se va a ocurrir en un futuro, pero no sabemos cuándo ni cómo, va a ser un proceso de reconstrucción, de colocar un yacimiento importante de esperanza en este país. Hemos visto que antes de los ataques, ya los habitantes de la capital de ese país se quejaban del mal estilo de vida, sobre todo del tema del agua, que no había agua, había muchísimos edificios que estaban cediendo, era un país que se quedó sin duda en el siglo pasado. Entonces, el problema es confuso, es complejo, está aprovechando sin duda alguna Israel y Trump, sin duda alguna, esa infelicidad y esas quejas por parte de la población iraní para perpetrar cualquier tipo de maniobras y aventuras en contra del régimen de Irán.
Bueno, vamos a esperar qué sucede en esa convulsa zona del Medio Oriente. Mientras tanto, nos vamos con unos consejos comerciales y posteriormente Henry Ebrard estará con su comentario y análisis económico. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, reforma que fue acogida en el Senado y quedó convertida en ley. Además, refrendó un proyecto que deroga el artículo 61 de la Ley Anticrisis. También aprobó en segunda discusión el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Suspendidas. Asimismo, convirtió en ley el proyecto que coloca el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales de Cotuí para honrar su memoria. Aprobó varias resoluciones solicitando agilizar la evaluación, aprobación y entrega de medicinas para pacientes con enfermedades catastróficas. Y aprobó un proyecto de resolución manifestando la solidaridad con Venezuela ante las pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales provocados por los 2 devastadores terremotos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, Henry Ebrard no solamente nos comenta sobre los indicadores económicos, fundamentalmente nos ofrece los precios de los combustibles a partir de la medianoche de hoy, pero también hace sus análisis económicos sobre situaciones tanto locales como internacionales. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes para comentar lo que acontece en el mundo económico y financiero, como cada lunes, miércoles y viernes, y especialmente los viernes. Ya ustedes saben que estamos esperando a última hora de que salga publicada la lista de precios vigente a partir de mañana por la mañana. Ya acaba de entrar, y una que no es una sorpresa, otra que es media sorpresa. La muy buena noticia, obviamente, para muchísima gente es que por segunda semana consecutiva, a pesar de lo que acontece en el mercado internacional, donde los precios del petróleo, de la gasolina, el gasol más bien, han estado subiendo, pues el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que es quien rige y calcula el precio de los combustibles, ha decidido, si bien mantener congelado el precio del gasoil óptimo y de la gasolina premium, los precios del gasoil regular y de la gasolina regular están bajando 3 pesos esta semana, que se suma a los 5 pesos de la semana pasada. Mientras, y eso sí es una noticia, y parece que nuestros comentarios aquí en el programa y en otras instancias tuvieron su resultado, el GLP, el gas licuado de petróleo, sí está bajando 2 pesitos, pero ya son ese 2 pesos. Lo interesante, independientemente, que eso sí lo vamos a comentar, de que el incremento de nuevo, el costo del subsidio semanal, es que esas bajas se han focalizado, a diferencia de la semana pasada, creo que no me había gustado tanto de la semana pasada, que ahí sí se ha focalizado en los combustibles más sensibles, el GLP y las 2 variedades regulares, tanto del gasoil como de la gasolina, y que no ha habido ese subsidio para las variedades premium de la gasolina y del gasoil, lo cual permite decir que por lo menos ha habido una mejor orientación de cómo se han ido bajando, y para bajar el precio se ha tenido que aumentar el subsidio. Y ahí va el comentario, la otra parte del comentario. El subsidio para la semana que concluyó esta noche había subido a 424 millones de pesos, y esta semana, a partir de mañana hasta la semana que viene, va a estar en 523 millones de pesos, prácticamente un incremento de 100 millones de pesos. Fíjense que la mitad de este ingreso se debe a la decisión de bajar algunos precios. El hecho de bajar precios a la gasolina regular y al gasoil regular, que ahí estamos hablando de cerca de 10 millones de galones de combustibles, 3 pesos, 30 millones. En el caso del GLP, una baja de 2 pesos, son 10 millones de galones, 20 millones. Entre esos dos, 50 millones. Eso quiere decir que el costo adicional del subsidio, el otro 50 millones, es porque se ha mantenido congelado cuando los precios estaban subiendo, especialmente en el caso del gasol. Fíjese que el precio promedio del petróleo para esta semana subió de 70 a 70.30. Vamos a decir, prácticamente se mantuvo igual. En el caso de la gasolina pasó de $126 a 125,77. Prácticamente no tuvo incidencia sobre el precio local. En cambio, el gasoil subió de 137.50 a 141,12. Eso es lo que nos explica porque efectivamente el subsidio está subiendo 100 millones de pesos. Una mitad es porque se decidió para enfrentar la inflación, y yo creo que también para frenar el tema que empezaba a escucharse en el transporte público. Esta baja por segunda semana consecutiva ha permitido tranquilizar el tema de los precios del transporte. Y la otra mitad, porque lamentablemente las noticias que nos vienen del Medio Oriente no han sido positivas,
y habrá de ver pues para la semana que viene cómo pudiéramos estar, porque usted ve que en el caso del gasol, si bien el promedio de la semana fue 141, el miércoles, que fue el último día, ya estaba en 153. Quiere decir que la próxima semana ya está empezando sobre base por encima del promedio, así que habrá presión de nuevo para la próxima semana. Pero obviamente es una buena noticia para muchos para este fin de semana. Baja del precio de la gasolina y del gasol regular entre peso y, muy especial, la baja del GLP en 2 pesos. Con esta que es una buena noticia para muchos, no necesariamente desde el punto de vista fiscal, pero eso es lo que hay. Vamos a cerrar nuestros comentarios esta semana. Les invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @DeBranH. Por supuesto, esperamos estar con ustedes en la cuestión de este lunes. Mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias a Henry Ebrard por sus oportunas informaciones, pero también sus comentarios y análisis. Jorge, se complica la situación en Venezuela ya en términos sanitarios. Están advirtiendo ya especialistas en salud de que el cúmulo de cadáveres que posiblemente todavía estén bajo los escombros en Venezuela, más situaciones de falta de capacidad de respuesta por parte del sistema sanitario venezolano, puedan causar situaciones de contaminación y de alguna manera alertar sobre la atención a los heridos y las personas que han sido resultados damnificadas de estos 2 terremotos que afectaron a Venezuela. Se está hablando de que el número de muertos ya podría sobrepasar los 4.000. Hay una cantidad de 2.954 heridos y 17.000 personas afectadas directa o indirectamente. Vamos a hablar concretamente que están en carpas porque sus viviendas donde vivían en edificios o viviendas ha resultado afectada o edificios colapsados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció esta semana el llamado a una licitación internacional a empresas extranjeras para participar en lo que ella denomina una reconstrucción masiva de Venezuela. Ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a liberalizar fondos retenidos a Caracas para que ayuden a la reconstrucción de ese país. Igualmente el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos se han comprometido también a facilitar recursos a Venezuela para esta gigantesca reconstrucción que es necesaria después de estos terremotos. Vamos a esperar el costo que esto representará, porque sin duda habrá que hacer una inversión cuantiosa en términos de dólares para iniciar la reconstrucción de Venezuela. Particularmente hemos hecho un monitoreo de las relaciones, esa presencia, vamos a decirlo así, del Medio Oriente en Venezuela en el marco del terremoto. Hemos mencionado la presencia también de emiratíes que socorrieron durante lo que ocurrió en La Guaira, también cataríes. Hicimos el llamado aquí en Propuesta de la Noche, la presencia de cascos blancos, esos mismos que estaban en Siria. Hoy en día, para decirlo así, mandados por órdenes de Al-Sharaa, del presidente sirio, Venezuela, que socorran a los sobrevivientes venezolanos que están todavía, o sus cuerpos, para decirlo así, en La Guaira. Pero el caso más importante de todo esto es la presencia de israelíes en Venezuela, un tema que jamás se hubiesen imaginado
durante la presencia del presidente Chávez, que no solamente rompió relaciones con Israel, sino que la maldijo y muchísimas cosas más. O sea, abruptamente un alejamiento entre ambas esferas, entre el chavismo y los israelíes. Hay un tenue acercamiento por parte de Maduro, pero la presencia activa de militares o socorristas o hasta burócratas israelíes en el marco o al margen de lo que está pasando en los terremotos es algo que llamó muchísimo la atención de ese acercamiento que está ocurriendo ahora con el Rodrigrato, para decirlo así, esa presencia, acercamiento entre los israelíes, que ha sido un punto muy importante. Sí, desde el punto de vista social, Jorge, ¿cuál es la situación de Venezuela? Porque hasta ahora se habla de que ha fluido mucha ayuda humanitaria a Venezuela, pero ¿cuál es la situación real de la población? Porque vi, por ejemplo, videos fílmicas donde la población se volcaba masivamente a recibir donaciones de alimentos, medicina. Es decir, esa situación tras post-terremoto, ¿cuál es de Venezuela? Bueno, de acuerdo a, para decirlo así, particularmente cuando convoco a mi familia allá, a mis amigos me dicen que la población está a la total disposición de ayudar todavía a lo que está pasando en La Guaira, a pesar de que ya no hay sobrevivientes, está en un proceso de ayuda para socorrer los cuerpos. Eso por una primera parte, hay un proceso también de desgaste y cansancio de lo que ocurrió en las primeras horas después del terremoto, y ha habido una desmotivación, una más de la que ha habido en los últimos años, en torno a la situación que vive el país. Se vive una incertidumbre de lo que va a ocurrir ahora con este variable del terremoto. Se está preguntando qué va a pasar con la situación política de ese país. ¿Van a permitir la ingreso de María Corina Machado o no? ¿Qué va a pasar con Desi Rodríguez, si va a continuar o no con su gobierno? Es decir, más incertidumbre, más infortunio, muchas preguntas, muy pocas respuestas. A pesar de todo, el dólar se ha estabilizado, no ha incrementado a pesar de lo que está ocurriendo. Hay unos que predicen el incremento de, por ejemplo, de la inflación, de la escasez y unos temas que estaban muy poco mencionados, como el tema de la inseguridad en Venezuela, que posiblemente recrudezca ahora lo que está pasando en ese país. Bueno, muy lamentable la situación que ha vivido Venezuela en estos últimos años, verdaderamente lamentable. Vámonos a una pausa comercial, retornamos en breve. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El orgullo dominicano se juega y se celebra en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos. Del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, reforma que fue acogida en el Senado y quedó convertida en ley. Además, refrendó un proyecto que deroga el artículo 61 de la Ley Anticrisis. También aprobó en segunda discusión el proyecto que modifica el artículo 13 de la Ley sobre Terminación de Obras Suspendidas. Asimismo, convirtió en ley el proyecto que coloca el nombre de Vicente Sánchez Baret al Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales de Cotuí para honrar su memoria. Aprobó varias resoluciones solicitando agilizar la evaluación, aprobación y entrega de medicinas para pacientes con enfermedades catastróficas. Y aprobó un proyecto de resolución manifestando la solidaridad con Venezuela ante las pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales provocados por los 2 devastadores terremotos. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Jorge, este 7 de agosto, Abelardo de la Espriella toma posesión como presidente constitucional de Colombia. Y algunas iniciativas están causando revuelo, discusiones en Colombia, sobre todo porque de la Espriella pretende variar el ceremonial de asunción de mando en Colombia. En esta ocasión se está planteando asumir como presidente de la República en un acto que se va a celebrar en una guarnición militar, en un campamento militar. Él dice que hace esto para rendir honores a los verdaderos héroes que él entiende que son en Colombia, los policías y los militares que se enfrentan a la guerrilla, a esos grupos que son irregulares, que no se han acogido al proceso de paz, al narcotráfico. Y él entiende que asumir el poder en la sede de un campamento militar le rinde honores a estos policías y militares. Hay quienes hablan en Colombia de problemas de seguridad, de logística, pero la verdad es que él está empezando su gobierno de una manera inusual, de una manera atípica. Asumir la presidencia de la República en un acto, en una guarnición militar y no en el Congreso colombiano como se estila constitucionalmente. Inusual y irregular, porque también ha habido una respuesta inusual y irregular por parte del petrismo y Cepeda en torno a los resultados. Ha insistido el presidente mediante Twitter de que no reconocerá los resultados, de que Espriella hizo trampa, de que el verdadero ganador ha sido su candidato Cepeda. Hemos visto que también Cepeda dice lo mismo, de que va a convocar manifestaciones pacíficas, a un llamado a la población, a ese 49% que votaron por él, a las calles para exigirle a Espriella primero la renuncia a su nacionalidad estadounidense y también algo muy importante, a comprometerse a no extraditar a Petro o llevar a cabo acciones legales contra el actual presidente de ese país. Es decir, hemos visto cómo la izquierda colombiana no ha respondido de la manera más esperada como pacto democrático a lo que tradicionalmente ha ocurrido. Hemos visto que, por ejemplo, el caso de Duque, expresidente colombiano, él reconoció la derrota, bien, continuó y consiguió la investidura de Petro como presidente. Hemos visto que Petro hace una símil para decirlo así, muy interesante entre la Espriella y Duque. Parece que es una continuación del gobierno de Duque porque lo nombrará como embajador colombiano en Estados Unidos, y ese acercamiento con el vicepresidente, exministro durante el gobierno de Duque, que para mí sería la cara o la parte tecnócrata, ese fontanero político que se va a hacer cargo de lo que seriamente fácil es las actuaciones y la administración del Estado. Sí, en principio se pensó que habrían algunas complicaciones en el proceso de transición de mando en Venezuela, sobre todo porque Petro no ha reconocido aún los resultados de las elecciones que dieron ganador a Abelardo de la Espriella. Afirma que ha habido irregularidades, nunca ha presentado las pruebas, pero él sigue insistiendo en esas irregularidades
cuando precisamente el candidato del pacto histórico, que es Iván Cepeda, él ha reconocido que realmente perdió y aceptó los resultados de la segunda ronda de las elecciones en Venezuela. En Colombia, Petro se reunió recientemente con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y asumió el compromiso de que él iba a patrocinar una transición pacífica, una transición en orden, y uno se pregunta, bueno, ¿no tendría otra alternativa? Lo más interesante de todo que ese giro que va a haber en la política exterior colombiana, hemos visto cómo Petro, sin duda alguna, se colocó en esos países antiimperialistas, haciéndole resistencia a Trump, desconoció a Israel, rompió sus relaciones, creo que también hubo cierre de embajada entre ambos países de la Espriera. Una de las primeras afirmaciones que hizo cuando resultó ganador es que se la va a llevar muy bien con los israelíes. Es decir, volvemos, para decirlo así, esa política exterior conservadora, moderada, muy cercana a Israel, también, sin duda alguna, posiblemente, esto sea un hecho, va a ser muy cercana a la política exterior estadounidense, se la va a llevar muy bien con, sin duda alguna, con Rubio, formaría parte de ese escudo de las Américas, haciéndole frente a las pretensiones, para decirlas, no americanas por parte de esos agentes que no coinciden con la ideología estadounidense. Mientras tanto, en Perú el proceso de transición marcha bien. Keiko Fujimori ya anunció que está evaluando la designación de su gabinete. Ella asume el gobierno después de haber ganado en segunda vuelta a Roberto Sánchez, candidato de la izquierda peruana. Y entonces ella, entre sus primeras decisiones, está dictar un decreto con una serie de medidas para combatir el cambio climático en Perú. Arrancó por ahí, pero también ella tiene parte de su promesa electoral, son adoptar medidas para combatir la inseguridad en Perú, sobre todo en Lima, la capital. Si vemos hace unos cuantos meses cómo estaba el mapa de Sudamérica, vamos a delimitarnos en esa región, hoy en día está tintada de color azul, vuelve la marea azul a esa parte del continente, Colombia, Perú, pero el caso brasileño, a pesar de que anteriormente habíamos destacado de que posiblemente Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, asumiera un papel protagónico para la segunda vuelta electoral, hoy en día todas las proyecciones dicen que Lula repetiría como presidente de ese país, siendo la resistencia a la bastión de la izquierda y de los gobiernos progresistas anti-Trump, anti-imperialistas en Sudamérica, frente a algunos países que sí formarían parte de ese escudo de las Américas. Bueno, sería un caso de sobrevivencia en la región, porque como tú señalas, gran parte de los gobiernos de la región están precisamente en esa línea del presidente Trump. Bueno, en principio se pensó que Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, un presidente condenado ya por un intento de golpe de Estado, de alguna manera estaría picando muy cerca a Lula da Silva, pero al parecer se ha ido entonces alejando de las posibilidades que tenía Flavio Bolsonaro de competir realmente en unas condiciones bastante reñidas frente a Lula da Silva. Claro, no descartamos sin duda alguna una segunda vuelta en ese país. Hemos visto ese viaje que hizo Lula a Colombia para calmar un poco los ánimos del presidente colombiano, para que no permeara y lo afectara en su campaña electoral. Veremos que los países de la región, vamos a decirlo así, no progresistas, van a prestar su apoyo a Bolsonaro, sobre todo el caso argentino, para que sean de manera unísona parte del continente a favor de Trump, que le quedan 2 años del poder, sí. Más de 2 años del poder. Bueno, y esos 2 años que le quedan al presidente Trump parecerían que van a ser como 4, porque estos 2 años que ha tenido, la verdad es que ha rendido bastante. Justamente el jueves, el aeropuerto internacional de Palm Beach en Miami, Florida, cambió de nombre. Resulta, no solamente el billete. Sí, resulta que a partir del jueves ya esta terminal aérea se llama Presidente Donald Trump. Y resulta, bueno, ahí las agencias destacan que Trump está haciendo historia. Es el primer presidente en ejercicio de los Estados Unidos que su nombre lo lleva un aeropuerto internacional. Y les puedo asegurar a los televidentes populares, no va a ser solamente un aeropuerto, posiblemente portaaviones, posiblemente sea una ciudad y posiblemente Groenlandia sea nombrada Estado Trump. Esto surge de acuerdo a la teoría política eterna que ha sido el debate entre el personalismo y el institucionalismo.
Lo que está haciendo, o los pasos que está haciendo esas recomendaciones de Trump por parte de sus asesores, de que quiere dejar su huella en la historia americana, y qué mejor manera que nombrando infraestructura del país de nombres comunes históricos a su nombre. Hemos visto como el caso que has puesto, Manuel. Pero son autodesignaciones, Claro. es decir, no son reconocimientos que surgen de instituciones, de la ciudadanía de Estados Unidos, lo que de hecho resulta muy cuestionable. Pero es parte de ese espíritu y de esa personalidad de Donald Trump. Efectivamente, aunque se estila que este tipo de nombramientos ocurran post-morti, Claro. bien, o después de abandonar la presidencia, la Casa Blanca, pero pareciera que Donald Trump quiere mantener vigente su legado y es ser testigo de lo que está ocurriendo. Posiblemente suceda todo lo contrario a cuando fallece un presidente de los Estados Unidos, que para honrarlo se le coloca el nombre a una importante avenida, a un importante edificio público, un aeropuerto, es decir, cualquier sede realmente importante, infraestructura importante. Pero en el caso de Trump, lo que ha sucedido, por ejemplo, al Centro Kennedy, un monumento emblemático, un edificio emblemático, por ejemplo, le colocó el nombre de Centro Trump Kennedy, y un juez determinó que eso violentaba la ley y sencillamente ordenó que el nombre de Trump lo apiaran de ahí, y finalmente se lo apiaron. Ay, ay, ay. Entonces puede suceder lo mismo con estas cosas que está haciendo el presidente Donald Trump, porque ahora se espera que, a propósito de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, se imprime un billete de $250 que lleve la cara del presidente Trump. Billetes estadounidenses, pasaporte estadounidense con el rostro de Trump, firma posiblemente de Trump en todos los billetes de ese país, aeropuertos, centros históricos y culturales. Creo que nos diga en la caja de comentarios que propuesta la noche cuál cree usted que sería el próximo paso en donde el presidente Trump va a hacer una rúbrica o colocarán su nombre en un futuro. Sí. Bueno, Jorge, un tema en la que de seguro tú eres experto en todos los temas internacionales, pero conoce bastante de esto. Se está planteando la posibilidad de una guerra civil en el Líbano a partir de los acuerdos que han hecho Israel y el gobierno del Líbano, que implican, en uno de esos acuerdos implica el desarme de Hezbollah. Y esto está causando complicaciones que analistas se están planteando la posibilidad de que en caso de que el gobierno del Líbano se tome esa parte en serio, esa parte de los acuerdos que se ha llegado con Israel, se la tome en serio y emprenda una operación para desarmar a Hezbollah, esto desemboque en una guerra civil en el Líbano. Vuelve ese fantasma de la guerra civil en las calles libanesas que ocurrió el siglo pasado, mortífera, siendo alguna que ha tenido secuelas hasta hoy en día, no solamente económicas, sino políticas, sociales y religiosas. El problema de una guerra civil va a ser el involucramiento, parecido así, o división entre beligerantes entre los que estarían pro de Hezbollah y en contra de Hezbollah, es decir, el pro de mantener las armas de Hezbollah y aquellos que estarían en contra. El tema delicado, por lo que hago énfasis, es el tema sectario en el Líbano, que está muy mezclado el tema de Hezbollah. Porque la mayoría posiblemente de aquellos que estarían a favor de Hezbollah mantener sus armas serían en su mayoría, para no generalizar, de la secta chiita. Mientras que aquellos que piensen que no es necesario el mantener esas armas en Hezbollah, sino del Estado libanés, son de en su mayoría tendencia, por ejemplo, muchísimos sunitas que representa el primer ministro y también cristianos maronitas. Entonces esto es un efervescente muy lamentable de lo que podría ocurrir en el Líbano. Va a ocurrir de la misma manera, de la siguiente manera. Yo predigo que va a haber se cae el gobierno, se pone fin a la confianza del gobierno, va a haber un vacío en la jefatura del gobierno, van a llevar a cabo, continuar ese tipo de actividades y acciones políticas en las calles que ya ha ocurrido. Interrumpen el tema de las calles, va a haber un incremento en el diálogo y confrontación entre los políticos pro Hezbollah, por ejemplo, el caso del presidente del Parlamento libanés, que ha sido una fuerte resistencia a esos planes, para decirlo así, el gobierno libanés de acercarse a Israel. Exactamente no se conoce, Manuel, públicamente cuál fue el acuerdo que suscribió Líbano, para decir así, el Estado libanés con Israel. Pero se habla más o menos que, no es un secreto para nadie, el desarme de Hezbollah, pero otros hablan de la presencia israelí constante en el sur de ese país. Incertidumbre reina en el país levantino, pareciera de que esto no fue suficiente ante los ataques que sin duda alguna
socavaron con Líbano, esa es la destrucción que ha perpetrado Israel en el sur del Líbano de cara a su lucha contra Hezbollah. Pareciera que va a ser muchísimo peor de lo que va a ocurrir. Esto en paralelo, y lo decimos siempre, de la próxima etapa que va a ocurrir en la guerra contra Irán. Sí, y finalmente el tema migratorio vuelve a ser motivo de preocupación en los Estados Unidos. 2 ciudadanos han sido abatidos a tiros por fuerza del ICE, que es la agencia migratoria de los Estados Unidos. Se trata de un caso, hay un mexicano y otro de un afroamericano abatido igualmente en Memphis. En el caso de México, México incluso ya ha iniciado un proceso judicial para reclamar castigo por la muerte de ciudadanos bajo control de la ICE. Es decir, que es una situación que vuelve a estallar en Estados Unidos. Delicado. Sí. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche. Así es que Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía, les recordamos siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche, lógicamente, además de la frecuencia de Teleimpacto. Así que solo nos resta desearle buen fin de semana y buenas noches.